Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos lo siguiente. Veremos las propiedades de logaritmo, en este caso de una potencia. Luego el logaritmo de una raíz, que en el fondo es lo mismo que lo anterior. Y finalmente veremos el cambio de base. Una herramienta bastante útil para salir de ciertos problemitas, ¿ok? Así que comencemos. Acá tenemos, como pueden ver, el logaritmo de una potencia y el logaritmo de una raíz. ¿Por qué lo dejé junto? Porque finalmente una raíz no es más que una potencia con exponente racional. Por lo tanto, podemos ocupar exactamente las mismas herramientas y propiedades que en el caso de una potencia. ¿Ya? Pero, ¿qué se hace? Bueno, si yo tengo el logaritmo de una potencia, lo que voy a hacer es pasar este exponente. Obviamente la potencia tiene que estar en el argumento primero. Así que voy a pasar ese exponente hacia adelante. Como pueden ver acá. ¿Ya? Donde está destacado. Y lo que hace ese n, en este caso, es que multiplica el logaritmo que estamos trabajando. ¿Ok? Eso es lo que hace. Bueno, en el caso de del logaritmo de una raíz, como sabemos, una raíz cuadrada o una raíz cúbica, por ejemplo, sería como una fracción en el exponente con denominador 3 o 2 o 4 según sea el caso. ¿Qué hacemos? Bueno, pasamos ese exponente fraccionario en este caso hacia adelante también de la misma forma que lo hicimos anteriormente, y esa fracción también estaría multiplicando el logaritmo que queda, como lo podemos ver en la parte que está al ladito aquí, ¿ya? 1 partido n por logaritmo en base a db. Bueno, eso pues va a cambiar dependiendo de del exponente que quede en la potencia, ¿ya? Si bueno, el número está elevado a 1, el valor subradical, evidentemente la fracción va a ser 1 partido algo. Ahora, si la potencia en este caso la podemos dejar como, no sé, potencia de exponente 3, 4, lo que sea, la fracción va a ser un poquito más complicada, entre comillas, ¿ok? Así que ahí va a depender del caso. Pero esto se entiende bien aplicando, ¿ok? Así que veamos los ejemplos que tenemos acá. Primer ejemplo. Tenemos que el logaritmo en base 2 de 4 elevado a 3. Evidentemente es mucho más fácil trabajar solamente con el logaritmo en base 2 de 4. Por lo tanto nos vamos a deshacer muy entre comillas de ese exponente y lo vamos a pasar hacia adelante. ¿Ok? Así que empezamos con eso. Pasamos este 3 hacia adelante. Sería 3 por logaritmo en base 2 de 4. Y ahora simplemente nos preguntamos qué número debe elevar al 2, que es el número de nuestra base, para encontrar ese argumento. Y en este caso es 2. Por lo tanto, ¿qué nos queda? 3 por 2. Bien, y 3 por 2 es 6. Y ahí tendríamos listo ya el primer ejercicio. Ahora bien, este logaritmo se puede resolver de varias formas. Y voy a aplicar una propiedad que quizás no es tan necesaria, dado lo simple del ejercicio, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Y es lo siguiente. Yo sé que 4 es 2 por 2. ¿Cierto? Entonces podría aplicar, por ejemplo, la propiedad anterior que vimos en el video pasado del producto en el argumento. Entonces sería 3 por logaritmo en base 2 de 2 por 2. Es decir, ahora voy a separar en dos logaritmos. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con ese 3? Acá es importante ocupar paréntesis. Entonces sería 3 por, paréntesis, logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de 2. Vamos a llegar exactamente al mismo resultado anterior, pero es importante dejar en claro eso. Si es que nuestro logaritmo se puede seguir descomponiendo aplicando propiedades anteriores, por favor ocupen paréntesis. No es lo mismo escribir esto que está en pantalla a que si yo le borro los paréntesis, ¿ok? Así que simplemente tengan cuidado con eso. Bueno, pero como dijimos, esto nos daba finalmente 6. Ejercicio B. En este caso, lo que vamos a hacer es convertir este logaritmo raíz cuarta de 10.000 en este caso, lo vamos a convertir en una potencia. O sea, nos quedaría logaritmo en base 10 de 10.000 elevado a un cuarto. Como dice la propiedad, tú vas a pasar ese cuarto hacia adelante. ¿Ok? Lo mismo que lo anterior. O sea, nos quedaría un cuarto por el logaritmo en base 10 de 10.000.
Y aquí, bueno, ya sabemos que el resultado de ese logaritmo sería 4. Por lo tanto nos daría 1 partido por 4 por 4. ¿Ok? Acá puedo simplificar y nos queda finalmente que esto es 1. ¿Ya? Bastante sencillo. Ahora, ¿qué nos queda acá en el siguiente? Este es un poquito más elaborado, por decirlo de alguna forma. Nos dicen que el logaritmo en base 10 de 2 es aproximadamente 0,3. Es aproximado porque faltan muchos decimales. Y el logaritmo en base 10, perdón, de 3 es 0,5 aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el valor del logaritmo de la raíz de 6? Acá lo que vamos a tener que hacer es transformar justamente ese logaritmo o ese argumento más bien a una potencia de exponente fraccionario. Nos quedaría de la siguiente forma. Nos queda logaritmo de raíz de 6, así se puede leer también, es igual a el logaritmo de 6 elevado a 1 medio, porque es una raíz cuadrada. Ahora, dijimos que ese 1 medio para pasar hacia adelante, o sea, nos queda 1 medio por el logaritmo de 6. Y ahora yo sé que 6 es 3 por 2, así que así utilizaría la información que me dan acá arriba, quedándonos de la siguiente manera. 1 medio, vamos a dejar entre paréntesis esto, por logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Apliqué la propiedad de inmediato. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar simplemente antes de multiplicar. Entonces sería que este paréntesis nos va a quedar igual a 1 medio por, en este caso, 0,3 más 0,5, y eso nos da 0,8. Y esto es igual a 1 medio por 0,8. Y ahora, evidentemente, habría que resolver esto dividiendo. Por lo tanto, la mitad de 0,8 nos va a dar 0,4. Y ahí estaría listo este primer ejercicio. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver una herramienta que es bastante útil y se conoce como cambio de base. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si tenemos ejercicios en donde quizás nos dan un dato, o no tenemos una tabla, por ejemplo, y solamente tenemos como insumo el logaritmo en base 10, ¿ya? Como las típicas calculadoras quizás que uno puede utilizar. Bueno, vamos a transformarla a una potencia, o un logaritmo, perdón, con una base que nos convenga. En este caso puede ser cualquiera. ¿Ok? Y vamos a establecer la siguiente relación. ¿Ok? Y sería de esta forma. Ahí tenemos el cambio de base. Tenemos un logaritmo en base A de C, por ejemplo. Y yo quiero colocarle una base P. Donde P también ya sabemos qué restricciones debe cumplir. Entonces, basta con hacer lo que está ahí. ¿Ok? Recuerden las demostraciones, las trataré de subir a otro video más adelante. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y miren el ejercicio. Dice, convierte los siguientes logaritmos a base binaria, o sea, a base 2, para poder calcular su resultado. ¿Por qué a base 2? Porque nos conviene simplemente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos logaritmo en base 4 de 32. Si lo cambio a logaritmo en base 2, nos va a quedar de la siguiente forma. Debemos realizar un cociente acá. A ver si me alcanza. Aquí. Logaritmo en base 2, que es lo que yo quiero. Y abajo también lo coloco. Ahora, el 32 va acá arriba. Y el 4 van en la parte del denominador. ¿Sí? ¿Ok? Oh. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es resolver simplemente. Y 2 elevado a ¿cuánto? Me da 32. En este caso es 5. Y abajo nos va a quedar 2. O sea, finalmente el resultado de esto es 5 medios. Y llegamos a exactamente lo mismo por si acaso. Así que independiente de la forma en que lo usemos, si aplicamos la definición directamente o estas propiedades, llegamos exactamente al mismo valor. Así que eso es. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejemplo. La misma idea. Yo sé que algo puedo hacer, ¿cierto? La raíz de 4, por ejemplo, nos da 2. ¿Ya? Así que, bueno, ya sabemos a qué más o menos deberíamos llegar. Comprobemos. Sería, voy a cambiar la base a base 2, o sea, logaritmo en base 2 de 2, en este caso, y logaritmo en base 2 de 4. ¿Por qué en ese orden? Observa acá, el argumento
va a ser el argumento del logaritmo que está en el numerador, y la base va a ser el argumento del logaritmo que está en el denominador. Entonces, así tenemos que irlo viendo, ¿ok? Finalmente, como en la primera parte, en el numerador, tanto la base como el argumento son iguales, aquí nos da 1. Ese resultado lo vimos en el primer video. Ahora, 2 elevado a cuánto me da 4, y en este caso es 2. Por lo tanto, llegamos al resultado que esperábamos. Así que, bastante sencillo, como puedes ver. Ahora, logaritmo en base 32 de 8. Evidentemente quizás va a resultar un poco más complicado hallarlo acá. Así que lo que vamos a hacer es justamente hacer el cambio de base. Dejamos nuestra base deseada en cada uno de estos logaritmos. El argumento de nuestro logaritmo original va en el numerador y el otro va en la base, perdón, va en el denominador. ¿Okay? Y ahora nos preguntamos, logaritmo en base 2 de 8. En este caso nos da 3, porque 2 elevado a 3 nos da 8. Y finalmente, para resolver el último, nos da que es 5. Así que aquí estaría listo. Vamos a ver ejercicios en los videos siguientes, donde se van a aplicar solamente propiedades. Luego otro video donde vamos a ver o resolver ejercicios con alternativa. Una cosa importante, lo difícil muchas veces de aplicar estas propiedades es hacer el camino de regreso. O sea, si yo te entrego una suma de logaritmos cuya base es igual, tú tienes que tratar de expresarlo como un producto en el argumento. Ese tipo de ejercicios también los vamos a trabajar, ¿ok? Así que espero que estos videos te sirvan. Por favor, cualquier sugerencia que tengas la puedes dejar en la caja de comentarios. Y no tengo ningún problema en tratar de hacer un video para poder ayudarte. Así que nos vemos, cuídate, comparte, suscríbete y todas esas cosas. Adiós.